Entonces nuestra fortuna ya está hecha, se regocijó Glotón de Sangre, mientras jugaba con una muestra de cristal que me había dado el artesano. No necesitamos viajar más. Por el Huichitli, cuando regresemos podemos vender estas cosas a cualquier precio que pidamos. Sí, dije, pero tenemos que esperar un mes y todavía nos quedan otras mercancías para tratar y tengo razones personales para visitar a los Maya. Él gruñó. Aunque esas mujeres de Chiapas son de piel oscura, son fantásticas en comparación con las que encontraremos entre los Maya. Viejo sinvergüenza, ¿no puedes pensar en otra cosa que no sean mujeres? Coscal, quien no pensaba en lo absoluto en mujeres, suplicó. Sí, continuemos adelante. Hemos venido desde tan lejos para no ver la selva. También pienso en la comida, dijo Glotón de Sangre. Estos Macubo nos han extendido un amplio mantel de comida que la selva no hará. Además, perdimos a nuestro único cocinero capaz cuando murió 10. Dije, tú y yo seguiremos adelante, Coscal. Dejemos que este anciano flojo se quede aquí, si es lo que él desea, y que viva de la forma que tiene la fama de su nombre. Glotón de Sangre gruñó un poco más, pero como yo ya sabía su deseo de viajar y que era muy fuerte que cualquier otro, pronto se fue al mercado para comprar las cosas que necesitaría para nuestra travesía por la selva. Mientras tanto, yo fui otra vez con el maestro Xibalba para invitarlo a que tomara de nuestras mercancías aquellas que llamaran su atención como un anticipo al pago que le haría posteriormente en moneda corriente. Él otra vez mencionó su numerosa progenie y estuvo muy contento de seleccionar una cantidad de mantos, taparrabos, blusas y faldas. Ese trueque me dejó a mí también muy satisfecho, ya que esas mercancías eran las más pesadas de cargar. Su selección me dejó a 2 esclavos sin carga y no tuve ningún problema en encontrarles comprador entre los Chiapa, quienes me pagaron con polvo de oro. Visitaremos otra vez al físico, dijo Glotón de Sangre. Hace mucho tiempo que yo recibí protección contra la mordedura de cualquier serpiente, pero tú y el muchacho todavía no han sido tratados. Gracias por tus buenas intenciones, le dije, pero no creo que pudiera confiar en el doctor Maash, ni siquiera para tratarme un granito en el trasero. Él insistió. Cualquier otro haría lo necesario, pero solo un doctor puede tener todos los colmillos necesarios para hacerlo. La selva hierve en serpientes venenosas. Cuando pises una, desearás haber visitado la choza del doctor Maash primero. Y él empezó a contar con sus dedos. Allí encontraremos a la serpiente barbilla amarilla, la coralillo y la nauyaca. Coscal se puso pálido y yo recordé al viejo mercader de Tenochtitlán contando cómo había sido mordido por una nauyaca y cómo se había tenido que cortar su propia pierna para no morir. Así es que capitulé y Coscal y yo fuimos a ver al doctor Maash, quien utilizó los colmillos de cada una de las serpientes que Glotón de Sangre había mencionado y de 3 o 4 más. Con cada uno de esos colmillos nos picó la lengua, nada más lo suficiente como para que saliera una gota de sangre. Hay un poquito de veneno seco en cada uno de estos colmillos, explicó. Esto hará que a los 2 les salga una roncha suave. Esta desaparecerá en unos cuantos días y entonces ustedes quedarán a salvo de la mordedura de cualquier serpiente conocida. Sin embargo, hay otra precaución que se debe tener en cuenta. Sonrió maliciosamente y dijo, desde este momento y para siempre, sus dientes son tan letales como los de cualquier serpiente. Así es que tengan mucho cuidado de a quién muerden. Así nosotros dejamos Chiapán tan pronto como nos pudimos escabullir de la insistente hospitalidad de los Macubo y especialmente de las 2 primas,
jurando que pronto regresaríamos y volveríamos a ser sus invitadas otra vez. Para continuar hacia el este tuvimos que escalar otra hilera de montañas. Sin embargo, para entonces el dios Tititl había restaurado el clima cálido propio de aquellas regiones, así es que nuestra caminata no fue tan dura a pesar de estar muy por encima de los bosques. Por otro lado de la montaña, desde las rocas con líquenes de alturas hasta donde empezaba la línea de los árboles, la bajada era muy pronunciada. Después un escarpado descenso entre una floresta de pinos, cedros y enebros. Desde allí, los árboles que me eran familiares empezaron a escasear, pues estaban rodeados por otras clases que nunca antes había visto, y todos parecían estar luchando por sus vidas contra las lianas y enredaderas que trepaban y se enredaban alrededor de ellos. Lo primero que descubrí en la selva fue que la cortedad de mi vista no era allí un gran inconveniente, ya que las distancias no existían. Todo estaba muy cerca entre sí. Extraños árboles contorsionados, plantas verdes gigantescas con hojas enormes, altos y empenachados helechos, monstruosos y esponjosos hongos, todos ellos creciendo cerca, nos apresaban y nos rodeaban por todas partes, casi sofocándonos. El endoselado del follaje sobre nuestras cabezas era como una nube verde que nos cubría. Caminando entre la selva, aún al mediodía, siempre nos encontrábamos dentro de un crepúsculo verde. Cada cosa crecía, incluso los pétalos de las flores parecían exudar una humedad caliente y viscosa. Aunque aquella era la estación seca, el aire en sí era denso, húmedo y pesado, y para respirar como una niebla clara. La selva olía a especias, a almizcle, un olor maduro dulzón de raíces, todos los olores del desenfrenado crecimiento de raíces podridas. Desde las copas de los árboles sobre nosotros los monos aulladores y los monos araña chillaban, e incontables variedades de papagayos gritaban indignadas por nuestra intromisión, mientras otros pájaros de inconcebibles colores relampagueaban de un lado a otro como flechas de advertencia. El aire que nos rodeaba estaba lleno de chupamirtos no más grandes que una abeja, y el abanicado por revoloteantes mariposas tan grandes como un murciélago. Bajo nuestros pies en la hierba se escuchaba un sonido susurrante de criaturas activas o huidizas. Quizá algunas eran serpientes venenosas, pero la mayoría eran criaturas inofensivas. El pequeño lagarto Itzam, que corre entre sus patas traseras, los sapos con dedos prensiles que trepaban los árboles huyendo de nosotros, las iguanas con papadas y crestas multicolores, el lustroso jaleb, quien escapaba solo un corto trecho y luego volviéndose nos miraba fijamente. Aún los animales más grandes y feos, nativos de esas selvas, temían a los humanos. El pesado tapir, el peludo capibara, el oso hormiguero con sus formidables garras. A menos de que uno pisara dentro de un arroyo sin precaución, encontraría cocodrilos y caimanes acechando. Pero aún esas bestias masivas no eran peligrosas. Nosotros éramos más una amenaza para aquellas criaturas, más de lo que ellas eran para nosotros. Durante el mes que estuvimos en la selva, las flechas de glotón de sangre nos proveyeron de las diversas carnes de jaleb, iguanas, capibaras y tapir. Comestibles, mis señores, ya lo creo. La carne de jaleb no se distingue mucho de la de zorra. La carne de iguana es tan blanca y suave como la del cangrejo de río que ustedes llaman langosta. El capibara sabe igual o más rico que un conejo. Y la carne del tapir es mucho similar a la de su puerco. Al único de los animales grandes que temíamos era el jaguar. En aquellas selvas del sur los gatos son
más numerosos que en todas las tierras templadas. Por supuesto que solo un jaguar demasiado viejo o demasiado enfermo para cazar una presa más ágil atacaría a un hombre ya desarrollado sin ninguna provocación. Sin embargo, el pequeño coscal podía ser una tentación irresistible, así que nunca lo dejábamos fuera del grupo protector de adultos. Y cuando caminábamos por la selva en una hilera, Glotón de Sangre nos hacía llevar nuestras espadas cortas apuntando hacia arriba, derecho sobre nuestras cabezas, porque la manera favorita de cazar del jaguar de la selva es simplemente descolgarse desde la rama de un árbol y dejarse caer sobre su inadvertida víctima al pasar por debajo. Glotón de Sangre había comprado en Chiapas dos cosas para cada uno de nosotros y creo que no hubiéramos podido sobrevivir en la selva sin ellas. Una era una delicada mosquitera en la cual nos enrollábamos aun cuando caminábamos durante el día. Tan pestilentes eran los insectos voladores. Otra, una cama llamada jiché, también conocida como hamaca de cuerdas, que se colgaba entre dos árboles. Era mucho más cómoda que las esterillas y petates, así es que en todos mis viajes siempre llevé conmigo una jiché y siempre la utilizaba en donde había árboles. Nuestras camas elevadas nos ponían fuera del alcance de las serpientes y las mosquiteras por lo menos disuadían de los murciélagos chupadores de sangre, a los escorpiones y a otras plagas con algo de iniciativa. Pero nada podía mantener lejos a las más ambiciosas criaturas. Por ejemplo, a las hormigas. Estas usaban las cuerdas de nuestras jichés como puentes y hacían túneles debajo de nuestras mosquiteras. Si alguna vez quieren saber lo que se siente con la picadura de una hormiga roja, reverendos frailes, sostengan uno de esos cristales del maestro Xibalba entre el sol y su carne. Sin embargo, había cosas todavía más horrorosas. Una mañana desperté sintiendo que algo oprimía mi pecho. Cautelosamente levanté mi cabeza para ver una mano gruesa, peluda y negra, yaciendo en él. Una mano 2 veces más ancha que la mía. Un mono me está agarrando, pensé somnoliento. Debe de ser una nueva raza desconocida, más grande que un hombre. Entonces caí en la cuenta de que aquella cosa pesada era una tarántula come pájaro y que solo había un delgado mosquitero entre mi carne y sus mandíbulas segadoras. En ninguna otra mañana de mi vida me levanté con tanto celo, aventando el mosquitero y corriendo más allá de las cenizas del fuego del campamento, todo a la vez gritando y de tal manera que puse en pie a todos los demás casi con tanta urgencia. Debo decir también que no todo en la selva es feo, amenazante o pestilente. Para un viajero que toma razonables medidas de precaución, la selva puede ser hospitalaria y bella a la vez. La caza es fácil para tener carne comestible. Muchas de las plantas son muy nutritivas. Incluso algunos de los hongos parduzcos que crecen allí son deliciosos. Hay en la selva una rama de liana muy gruesa que parece una costrosa y seca como el barro cocido, pero si se corta un pedazo tan largo como un brazo, se puede ver que adentro es tan porosa como un panal de abejas y si se pone por encima de la cabeza escurrirá una generosa bebida tan fresca y dulce y fría como el agua. En cuanto a la belleza de la selva en sierra, no puedo describir las flores tan brillantes que vi allí. Solamente puedo decir que de miles y miles que había, no recuerdo 2 similares en forma y color. Los pájaros más hermosos que vimos eran de las numerosas variedades del quetzal,
de vívidos colores y crestas y plumajes diferentes. Pero solo 2 o 3 vislumbramos el más primoroso de todos los pájaros, el Quetzaltóatl, el único con una cola de plumaje esmeralda tan larga como las piernas de un hombre. Ese magnífico pájaro está tan orgulloso de su plumaje como cualquier noble que use sus plumas más tarde, o por lo menos eso me dijo una muchacha llamada Ixcoqui. Me explicó que el Quetzaltóatl hace su nido en forma globular y que este es único entre los demás pájaros porque tiene 2 agujeros de entrada. Así el pájaro puede entrar por uno y salir del otro sin tener que dar la vuelta por dentro y correr el riesgo de romper una de las espléndidas plumas de su cola. También me dijo Ixcoqui que el Quetzaltóatl come solamente pequeños frutos que arranca de los árboles al pasar volando y los come mientras vuela en lugar de pararse cómodamente en una rama de árbol para asegurarse que el jugo no gotee ni manche sus plumas colgantes. Ya que mencioné a la muchacha Ixcoqui, debo decir también que en mi opinión ni ella ni ningún otro ser humano de los que vivían allí añadió ninguna belleza apreciable a la selva de aquellas tierras. De acuerdo con todas las leyendas, los maya una vez tuvieron una civilización poderosa, rica y resplandeciente, a la que nosotros los mexicas jamás nos hemos aproximado. Y las ruinas vivientes de lo que fueron una vez sus ciudades nos dan una poderosa evidencia para sostener tales leyendas. Es evidente también que los maya aprendieron todas sus artes y oficios directamente de los incomparables tolteca antes de que esos magníficos artesanos desaparecieran. Por un lado, los maya tuvieron muchos de los mismos dioses de los tolteca, los mismos que nosotros los mexicas nos apropiaríamos más tarde. El benevolente serpiente emplumada Quetzalcóatl, ellos lo llaman Kukulcán, el dios de la lluvia, a quien nosotros llamamos Tlaloc, ellos lo llaman Chac. En ese viaje y en los sucesivos, he visto lo que queda de las muchas ciudades maya, y nadie puede negar que debieron de haber sido magníficas en su principio. En sus plazas vacías y en sus patios todavía se pueden ver estatuas admirables, tallados, paneles de piedra, fachadas ricamente ornamentadas e incluso pinturas en las que los vívidos colores no se han despintado a través de gavillas sobre gavillas de años desde que fueron pintadas por primera vez. Yo particularmente me di cuenta de un detalle en los edificios maya. Las aberturas de las puertas están rematadas graciosamente en forma piramidal, lo que nuestros modernos arquitectos todavía no han podido hacer o quizás nunca han podido imitar. Les llevó a los arquitectos, artistas y artesanos maya muchas generaciones, cuidadoso trabajo y amor para construir y embellecer aquellas ciudades. Pero ahora están vacías, abandonadas y olvidadas. No hay trazas de que alguna vez hayan sido sitiadas por ejércitos enemigos o que hayan sufrido algunos de los más insignificantes desastres de la naturaleza. A pesar de eso, sus habitantes, que se contaban por millares, las abandonaron por alguna razón, y los descendientes de aquellos habitantes son ahora tan ignorantes y tan despegados de su historia que no pueden decir ni siquiera aventurar una opinión plausible de por qué sus ancestros evacuaron aquellas ciudades, mientras que a la selva se le está permitido reclamarlas y destruirlas. En esos días los mayas no podían decir por qué ellos, que habían heredado toda esa grandeza, vivían resignadamente en aldeas de chozas de paja a la vera de las ciudades fantasma. Los dominios vastos y unificados de los maya, formalmente recogidos desde su ciudad capital llamada Mayapán,
han venido a ser divididos geográficamente de norte a sur. Para entonces, mis compañeros y yo estábamos viajando por la parte más importante, la lujuriosa selva del país llamado Tamuán Chan, la tierra de las tinieblas, cuyas extensiones y límites corrían hacia el este desde las fronteras del territorio de los Chiapa, hacia el norte, por donde viajé en otra ocasión, se extiende la gran península a lo largo del Océano del Norte, el lugar en donde sus exploradores españoles tocaron tierra por primera vez. Yo hubiera pensado que después de echar una mirada a esas tierras infecundas e inhospitalarias, ellos debieron haber vuelto a España, para no regresar jamás aquí. Pero en lugar de eso, le dieron a aquella tierra un nombre todavía más absurdo que el de Cuernos de Vaca por Cuanhuacán, o el de Tortilla por el que debía ser Tezcala. Cuando aquellos primeros españoles tocaron tierra y preguntaron cómo se llama este lugar, los habitantes que nunca antes habían oído hablar el castellano naturalmente replicaron Yectetán, que quiere decir solamente no entiendo. De ahí sacaron esos exploradores el nombre de Yucatán, y supongo que la península será llamada así por siempre. Pero no debería de reír, ya que el nombre que los mayas le dieron a aquella tierra era Ulumilcuts, o tierra de plenitud. Era igual de ridículo o quizás irónico, pues la mayor parte de esa península es desgraciadamente infértil e inhóspita. Así como dividieron su tierra, los mayas ya no son un solo pueblo regido por un solo gobernante. Ellos se han fraccionado dentro de una profusión de tribus teniendo a la cabeza despreciables caciques y todos ellos son insolentes y discordes. La mayoría de los mayas están diseminados y sumidos en letargo que viven en lo que sus ancestros debían haber considerado como una repugnante inmundicia. Y todavía, cada una de esas tribus insignificantes pretende ser la única y verdadera descendiente de la gran raza maya. Personalmente, creo que los antiguos mayas desconocían toda relación con cualquiera de ellos. Esos sabios ni siquiera pueden decir los nombres de lo que fueron las grandes ciudades de sus ancestros, sino que las llaman como les da la gana. Una de esas ciudades que ahora está casi ahogada por el crecimiento de la selva, todavía muestra una pirámide que se levanta hacia el cielo. Un palacio con torreones y numerosos templos, pero sin ninguna imaginación, que ellos la llaman Palenque, la palabra maya para denominar cualquier lugar santo. En otra ciudad abandonada, las galerías que todavía no han sido invadidas por raíces y lianas destructivas muestran en sus paredes murales diestramente pintados con escenas de guerreros en plena batalla, ceremonias cortesanas y cosas parecidas. Cuando les pregunté a los descendientes de esos guerreros y cortesanos qué sabían de ese lugar, se encogieron de hombros con indiferencia, llamándolo Bonampak, que solo quiere decir paredes pintadas. Ulumilcuts es una ciudad casi destruida por la erosión y muy bien podría haber sido conocida por el lugar en donde el hombre creó belleza, por la arquitectura intrincada y todavía delicada de muchos de sus edificios. Sin embargo, es solamente llamada Uxmal, que significa 3 edificios. Otra ciudad que está situada magníficamente en lo alto de una colina, mirando hacia un ancho río en lo profundo de la selva, tiene las ruinas y cimientos de por lo menos 100 grandes edificios construidos con trozos de cantera verde, que yo conté y creo que ha de haber sido el más majestuoso de todos los centros antiguos maya. Sin embargo, los campesinos que viven ahora en sus alrededores lo conocen por Yaxchilán, que quiere decir que es un lugar en donde hay algunas piedras verdes. Debo de reconocer que algunas tribus, como la notable de los Shu al norte de la península y los Tzotzil de las selvas del sur,
todavía manifiestan alguna inteligencia y vitalidad y se preocupan por su pérdida herencia. Reconocen clases de acuerdo a nacimiento y condición social como la noble, la media, la baja y los esclavos. Todavía mantienen algunas de las artes de sus antepasados. Sus sabios saben medicina, cirugía, aritmética y astronomía y llevan un calendario. Cuidadosamente preservan los incontables libros escritos por sus predecesores, aunque el hecho de que ellos conozcan tan poco de su propia historia me hace dudar de que aún sus sacerdotes mejor educados puedan leer esos libros y se tomen la molestia de hacerlo. Sin embargo, también los antiguos maya, civilizados y culto, observaban algunas costumbres que nosotros, los modernos, debemos considerar muy extravagantes, y es una lástima que sus descendientes hayan escogido perpetuar esas excentricidades mientras dejan a un lado acciones mucho más dignas. Para un forastero como yo, lo más notable grotesco es lo que los mayas consideran como bello dentro de su propia apariencia. Por la evidencia de las antiguas tallas y pinturas, los mayas siempre tuvieron narices de pico de halcón y puntiagudas barbillas, y por siempre se empeñaron en aumentar esa semblanza con las aves de presa. Lo que quiero decir es que tanto los antiguos maya como los actuales han deformado a sus hijos desde el nacimiento. Una tabla lisa es puesta sobre la frente del recién nacido y dejada allí durante toda su infancia. Cuando al fin se la quita, el niño tiene una frente tan puntiaguda como su barbilla, y eso hace que la prominencia natural de su nariz parezca más como un pico. Y eso no es todo. Un niño o una niña maya pueden ir desnudos hasta una edad en que su desnudez es positivamente indecente. Sin embargo, aunque desnudos, ellos siempre llevarán unas bolitas de arcilla y resina suspendidas por un cordón que llevan alrededor de la cabeza, de tal manera que cuelguen directamente entre sus ojos. Esto es con la intención de que el niño crezca visco, lo cual los maya de todas las tierras y clases juzgan como otro sesgo de gran belleza. Algunos hombres y mujeres mayas son tan viscos que pienso que si no fuera porque tienen de por medio su nariz ganchuda, los ojos se les juntarían. Ya he dicho que hay muchas cosas bellas en las selvas del país de Taumanchan, pero no incluiría a la población humana entre ellas. Probablemente hubiera ignorado a todas esas mujeres con cara de halcón si no hubiera sido porque en la primera aldea en que pasamos la noche, y eso fue entre los limpios tzotzil, una muchacha parecía mirarme con determinación anhelante y yo deduje que ella se había sentido herida de pasión por mí a la primera vista. Así es que ni corto ni perezoso me presenté ante ella con su último nombre, Nube Oscura, que en su lenguaje es Ekmuyal, y ella me confió tímidamente que se llamaba Ix-Ikoki o Estrella del Atardecer. No fue sino hasta que estuve bastante cerca de ella que me di cuenta de que era excesivamente visca, por lo que llegué a la conclusión de que no me había echado un vistazo en absoluto. Incluso en ese momento en que estábamos cara a cara, podría haber estado mirando al árbol o a sus propios pies desnudos, o quizá los dos al mismo tiempo. Nunca lo pude determinar. Eso me desconcertó de alguna manera, pero la curiosidad me impelió a persuadir a Ix-Ikoki para que pasara la noche conmigo. Y con eso no quiero decir que estuviera encendido por una curiosidad lasciva. Acerca de una muchacha visca pudiera ser interesantemente peculiar en otro de sus órganos. Simplemente fue porque algún tiempo me había estado preguntando cómo se podría copular con cualquier mujer o cómo sería el acto realizándolo en una hamaca. Tengo el gusto de comunicarles que no solo lo encontré factible, sino delicioso, como si lo hubiera
hecho en el aire o en una libertad sin restricciones profunda como el agua. En verdad me sentí tan transportado que no me di cuenta sino hasta que descansamos consumidos y sudorosos uno junto al otro en el vaivén de la Heiche, que había dado varias mordidas de amor a Iskikoki y por lo menos una de ellas tenía una gota de sangre. Por supuesto que eso me hizo recordar las palabras de advertencia del doctor Maash después de habernos administrado el tratamiento contra las mordeduras de serpientes, y no pude pegar un ojo en toda la noche, sufriendo la agonía de la aprensión. Estuve esperando que Iskikoki cayera en convulsiones o poco a poco se fuera poniendo tiesa y fría a mi lado, y me preguntaba cuál sería el terrible castigo que los tzotzil daban a los asesinos de sus mujeres. Sin embargo, Iskikoki nos hizo otra cosa más alarmante que roncar toda la noche por su gran nariz, y a la mañana siguiente se sentó con ligereza a la orilla de la hamaca con sus ojos viscos radiantes. Naturalmente que estaba muy contento de no haber matado a la muchacha, pero también ese hecho me perturbó, me llenó de ira. Si el viejo chapucero del doctor de pulso, quien nos dijo que desde aquel momento nuestros dientes estaban llenos de veneno, solo estaba repitiendo una más de sus estúpidas supersticiones, que su pueblo quería decir que era seguro que Coscal y yo no estábamos protegidos contra el indudable veneno de las serpientes, o que el glotón de sangre jamás lo estuvo. Así es que advertí a mis socios y desde entonces pusimos más precaución al ver en dónde poníamos nuestros pies y manos cuando regresamos otra vez a la selva. Poco después fui a ver otro físico, pero de la clase que había deseado por tanto tiempo y que desde lejos había ido a ver. Uno de esos doctores maya famosos por su habilidad de tratar las dolencias de los ojos. Su nombre era Hachel y era de la tribu de los Tzotzil, quiere decir gente murciélago, lo que tomé por un buen augurio, ya que los murciélagos son criaturas que pueden ver por la oscuridad. El doctor Hachel tenía otras dos cualidades que me lo hacían más recomendable. Hablaba un fluido náhuatl y no era visco. Creo que no hubiera tenido mucha confianza en un doctor visco. No se puso a oír mi pulso, a llamar a algún dios o a utilizar algún otro tipo místico de diagnóstico. Empezó con toda franqueza a ponerme unas gotas del jugo de la hierba Camopalchihuitl en mis ojos para engrandecer mis pupilas y así poder ver dentro de ellas. También esperábamos a que la droga surtiera efecto. Me puse a platicar, quizá por el ansia de mi propio nerviosismo, y le conté acerca del doctor Maash y las circunstancias de la enfermedad y la muerte de 10. La fiebre del conejo, dijo el doctor Hachel. Deben estar muy contentos de que ninguno de ustedes contrajo también esa enfermedad del conejo. La fiebre no mata por sí misma, pero debilita tanto a la víctima que ésta sucumbe por contraer otra enfermedad, una que hace que se llenen los pulmones de un líquido espeso. Pudiera ser que su esclavo todavía estuviera vivo si usted lo hubiera bajado a las alturas a un lugar en donde hubiera podido respirar un aire más pesado y rico. Bien, ahora déjeme verlo. Él utilizó un cristal exactamente igual a los del maestro Xibalba y sin ninguna duda hecho por aquel gran artesano. Lo acercó a cada uno de mis ojos mirando con atención. Después se echó para atrás y dijo llenamente: «Joven Ekmuyal, usted no tiene nada que aflija a sus ojos». «Nada», exclamé. Y me pregunté si después de todo Hachel era tan charlatán como Maash. Entre dientes le dije: «No hay nada malo en sus ojos, excepto que no puedo ver más allá de lo largo de mi brazo». ¿Ya eso es a lo que usted le llama nada? Lo que quiero decir es que usted no tiene ninguna enfermedad o perturbación en su visión que yo o cualquier otro doctor pudiera tratar. Eché una maldición de las que usa glotón de sangre.
con la esperanza de que eso hiciera que el gran dios Huitzilopochtli pateara sus partes privadas. Chel me hizo un gesto para que le acabara de escuchar. Usted ve las cosas borrosas por la forma de sus ojos y esto es de nacimiento. Esa forma poco común de globo ocular distorsiona la visión precisamente como lo hace esta pieza de cuarzo poco común. Sostenga este cristal entre su ojo y una flor y usted ve bien la flor, pero sostenga el cristal entre su ojo y un jardín distante y solamente verá un manchón de colores. Yo le dije afligido, ¿entonces no hay medicina para esto ni operación? Lamento decirle que no. Si usted tuviera la ceguera de la enfermedad provocada por la mosca negra, sí, yo podría lavar sus ojos con medicamentos. Si usted estuviera afligido por lo que nosotros llamamos la cortina blanca, sí, yo podría cortarla y darle mejor visión, aunque no perfecta. Pero no existe ninguna operación que haga que el globo del ojo sea más pequeño, no sin destruirlo totalmente. Nosotros nunca llegaremos a conocer un remedio para su condición, al igual que ningún hombre conocerá el secreto del lugar en donde los cocodrilos viejos van a morir. Sintiéndome todavía más miserable, murmuré. Entonces debo vivir todo el resto de mi vida en niebla, cegato como un topo. Bien, dijo él, sin simpatizar con mi autocompasión, usted también puede vivir dándole gracias a los dioses por no estar completamente ciego por la cortina, o por las moscas, o por cualquier otra causa. Usted verá a muchos que lo están. Él hizo una pausa y luego me hizo notar. Ellos nunca lo verán a usted. Quedé tan deprimido por el veredicto del físico que pasé el resto del tiempo en Tamoanchan de un humor negro y temo que no fui muy buena compañía para mis socios. Cuando un guía de la tribu de los Pocomán de la lejana selva azul nos mostró los mares de los lagos de Chicao, los miré tan fríamente como si el dios de la lluvia maya Chac los hubiera creado solo para afrentarme personalmente. Esos lagos son aproximadamente 60 cuerpos diferentes de agua que no están conectados unos con otros por corrientes y no tienen ninguna visible por los que los provea, aunque nunca disminuyen de agua por la estación seca, ni se desbordan en la estación de lluvias, pero lo verdaderamente notable acerca de ellos es que ni siquiera dos de sus cuencas son del mismo color. Desde la altitud en donde estábamos mirando 6 o 7 de esas cuencas, nuestro guía, apuntando hacia ellas, dijo con orgullo, «Contemple usted, joven viajero Ekmuyal, aquella es un azul verde oscuro, esa otra es de color turquesa, aquella verde brillante como una esmeralda, la de allí verde oscuro como el jade, y esa azul pálido como el cielo del invierno». Yo gruñí. Pueden ser rojas como la sangre, pero lo que a mí respecta, y por supuesto esto no era realmente la verdad. La verdad era que yo estaba viendo todo y a todos a través de mi negro desaliento. Por un tiempo breve acaricié una idea optimista tratando algunos experimentos con el cristal del maestro Shilbaba. Sabía que para ver cosas de cerca, más de cerca y claramente, pero aún así traté de todas formas, sosteniéndolo cerca de mi ojo, a la distancia de un brazo mientras miraba unos árboles distantes. Luego, poniéndolo cerca de las ramitas de un arbusto y retorciendo hasta que difícilmente podía ver el mismo cristal. De nada sirvió. Cuando lo apuntaba hacia las cosas a la distancia de una mano, el cuarzo hacía que todo se viera indistinto más de lo que lo veían mis ojos sin ayuda. Y esos experimentos me deprimieron todavía más.